Hoy veremos el capítulo 9 del libro de investigación de mercados. El tema es medición de escalamiento, técnicas no comparativas de escalamiento. Objetivo. 1. Describir las técnicas no comparativas de escalamiento, distinguir entre escalas de clasificación continua o por ítem y explicar las escalas Likert, de diferencial semántico y de Estapel. 2. Analizar las decisiones implicadas en la elaboración de una escala de clasificación por ítem en relación con el número de categorías de la escala, escalas balanceadas o no balanceadas, número par o non de categorías, elección forzada o no forzada, grado de descripción verbal y forma física de la escala. 3. Exponer los criterios usados para la evaluación de la escala y explicar la forma de evaluar la confiabilidad, validez y generalización. 4. Analizar las consideraciones implicadas en el uso de escalas no comparativas en un contexto internacional. 5. Comprender los temas éticos implicados en el desarrollo de escalas no comparativas. Ahora enfocándonos en el tema central que abordan, las técnicas no comparativas de escalamiento, sus variaciones y su relevancia en la investigación de mercados. Las técnicas de escalamiento no comparativo son métodos de medición en los que los encuestados califican un estímulo de manera independiente, sin hacer comparaciones con otros objetos. Estas escalas permiten obtener una valoración absoluta sobre ciertos aspectos, atributos o conceptos, destacando su utilidad en la evaluación de preferencias, percepciones y actitudes en estudios de mercado. Clasificación de las técnicas no comparativas. Aquí se describe cómo estas técnicas se agrupan principalmente en dos categorías, las escalas de clasificación continua y las escalas de clasificación por ítem. Cada una tiene características únicas que se adaptan a diferentes contextos de investigación. 1. Escalas de clasificación continua. Estas escalas se presentan como líneas continuas, donde los encuestados deben marcar su percepción o calificación en un punto que consideran representativo. Ejemplo típico, una línea que va de muy malo a excelente, donde los encuestados colocan una marca en cualquier punto intermedio. Ventajas, ofrece un alto nivel de precisión al permitir rangos amplios de respuesta. Es útil para investigaciones exploratorias que requieren medir sensaciones o percepciones sin restricciones. Desventajas, pueden ser difíciles de procesar si los encuestados no ubican claramente su posición en la escala. Requiere tecnologías o métodos visuales que pueden aumentar los costos de aplicación. Uso en la práctica, evaluaciones de atributos subjetivos como calidad percibida, nivel de satisfacción o diseño estético de productos. 2. Escalas de clasificación por ítem. Son métodos más estructurados donde los encuestados seleccionan una respuesta específica dentro de opciones predefinidas. En las páginas se detallan tres de las técnicas más populares: escala de Likert, diferencial semántico y escala de Estapel. A. Escala de Likert. Es una técnica ampliamente usada para medir actitudes y opiniones mediante enunciados específicos. Formato típico: un enunciado seguido de opciones como totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Ejemplo, estoy satisfecho con el servicio recibido. El encuestado selecciona su nivel de acuerdo en una escala de 5 o 7 puntos. Ventajas, fácil de implementar y entender para los encuestados. Sus datos son compatibles con análisis estadísticos, ejemplo, cálculo de promedios, pruebas de hipótesis. Desventajas, puede introducir sesgos si las categorías intermedias no son bien definidas. Algunos encuestados tienden a elegir siempre respuestas neutrales, sesgo de centralidad. Uso típico, estudios de satisfacción del cliente o evaluación de productos. B. Escala de diferencial semántico. Diseñada para medir percepciones mediante adjetivos opuestos. Formato típico, una serie de pares opuestos, ejemplo, moderno, tradicional, con un rango intermedio que permite expresar la intensidad de la percepción. Ejemplo práctico, al calificar un vehículo, se pueden utilizar criterios como confiable vs dudoso o rápido vs lento. Ventajas, ideal para evaluar percepciones y posicionar objetos en una dimensión. Se adapta a un análisis más visual, como mapas perceptuales. Desventajas, no siempre es fácil definir adjetivos opuestos significativos para todos los encuestados. Aplicación típica, estudios de imagen de marca o diseño de producto. C.
Escala de Estapel. Es una escala unipolar que mide la percepción de atributos específicos mediante números positivos y negativos. Formato típico, una afirmación sobre un atributo clave, con un rango que va, por ejemplo, de -5 a +5. Ejemplo, limpieza de las instalaciones con opciones numéricas desde -5, muy insatisfecho, hasta +5, muy satisfecho. Ventajas, reduce la complejidad al no requerir pares opuestos como en el diferencial semántico. Es práctica para medir opiniones específicas en segmentos clave. Desventajas, menos intuitiva para los encuestados si no están familiarizados con escalas unipolares. Uso típico, evaluaciones rápidas de atributos funcionales, ejemplo, precio, diseño, facilidad de uso. Decisiones relacionadas con las escalas no comparativas. El diseño y aplicación de estas escalas depende de factores como número de categorías. Escalas con demasiadas categorías pueden confundir, mientras que pocas categorías limitan la discriminación. Un rango de 5 a 7 opciones es ideal para la mayoría de las investigaciones. Balance, escalas balanceadas, con igual número de opciones positivas y negativas, suelen ser más precisas, pero en algunos casos, las escalas no balanceadas son útiles para medir temas con fuerte polarización. Naturaleza visual, la claridad del diseño gráfico y la disposición visual ayudan a reducir errores y aumentar la participación de los encuestados. Importancia de estas técnicas para la investigación de mercados. Las escalas no comparativas desempeñan un papel crucial en el proceso de entender al consumidor, pues, 1. Proporcionan datos cuantitativos fiables sobre percepciones y actitudes, permitiendo segmentar mercados con precisión. 2. Ofrecen flexibilidad. Los investigadores pueden adaptarlas a diversos temas y contextos, desde evaluaciones de marca hasta desarrollo de productos. 3. Facilitan análisis profundos. Los datos generados son compatibles con métodos estadísticos avanzados como análisis factorial o modelos de regresión. Hoy hablaremos sobre las decisiones fundamentales en las escalas no comparativas de la clasificación por ítem. Y las escalas no comparativas. Esta escala permite clasificar objetos individualmente, sin compararlos directamente entre sí. Las decisiones importantes en la elaboración de las escalas. Como primero tenemos el número de categorías de la escala. La decisión sobre el número de categorías de la escala implica dos consideraciones fundamentales. Cuanto mayor sea el número de categorías, más fina será la discriminación entre los objetos, estimo. Por otro lado, la mayoría de los encuestados no pueden manejar más de unas cuantas categorías. Las directrices tradicionales sugieren que el número apropiado de categorías deben ser de 7 más o menos 2, es decir, entre 5 y 9. Sin embargo, no hay un número óptimo de categorías. Al decir el número de categorías deben considerarse varios factores. Si los encuestados están interesados en la tarea de escalamiento y conocen los objetivos, puede emplearse un mayor número de categorías. Por otro lado, si los encuestados no conocen bien la tarea, no están familiarizados con ella, el número de categorías debe ser menor. Como segundo tenemos los que es escala balanceadas frente a no balanceadas. Las balanceadas tienen el mismo número de categorías positivas y negativas útiles para evitar sesgos. Igual tenemos las no balanceadas, empleadas en situaciones donde la mayoría de las respuestas se esperan en un extremo de rango. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. En el cuadro vemos que las escalas balanceadas incluyen categorías equitativas, desde muy mala hasta muy bien, mientras que la escala no balanceada tiene más categorías, regular, bien, muy bien. Según el cuadro, las escalas balanceadas son útiles en estudios explorativos donde no se anticipa un sesgo. Las no balanceadas son ideales para encuestas de satisfacción en productos o servicios con altas expectativas positivas. También tenemos lo que es un número par o non de categorías. Con un número non de categorías, el punto central de la escala por lo general se designa como neutral o imparcial. La presencia, la posición o etiquetamiento de una categoría neutral puede tener una influencia significativa en las respuestas. La escala de Likert es una escala de clasificación balanceada con un número non de categorías y punto neutral. La decisión de usar un número par o non de categorías depende de si algunos de los encuestados pueden ser neutrales respecto a las respuestas medidas. Si hay la posibilidad de que al menos algunos encuestados den una respuesta neutral,
o indiferente, debe usarse un número non de categorías. Por otro lado, si el investigador desea forzar la respuesta o cree que no existe una respuesta neutral o indiferente, debe usarse una escala de clasificación con un número par de categorías. Un tema relacionado es si la escala debe ser forzada o no. También tenemos las escalas forzadas frente a las no forzadas. En las escalas de clasificación forzada, los encuestados son obligados a expresar una opinión porque no se les da la opción de sin opinión. En tal caso, los encuestados que no tienen opinión pueden marcar la posición central de la escala. Si una proporción suficiente de los encuestados no tienen opinión sobre el tema, marcar la posición central podría distorsionar la medida de tendencia central y la variancia. En situaciones donde se espera que los encuestados no tengan opinión en vez de estar simplemente renuentes a relevar una escala no forzada que incluye una categoría de sin opinión, mejora la precisión de los datos. El uso de las escalas de clasificación forzadas y no forzadas tiene implicaciones. También tenemos lo que es naturaleza y grado de las descripciones verbales. La naturaleza y el grado de la descripción verbal asociada con la categoría de la escala varían considerablemente y tiene efecto en las respuestas. La categoría de la escala pueden tener descripciones verbales numéricas y hasta prácticas. Además, el investigador debe decidir si etiqueta todas, algunas o solo la categoría extremas de la escala. De manera sorprendente ofrece descripciones verbales para cada categoría, no siempre incrementa la precisión o confiabilidad de los datos. Sin embargo, etiquetar todas o muchas de las categorías permite reducir la amigabilidad de la escala. Las descripciones de las categorías deben localizarse tan cerca como sea posible de las categorías de respuesta. La fuerza de los adjetivos usados para anclar la escala influye en la distribución de las respuestas, con anclas fuertes. 1 completamente en desacuerdo y 7 completamente de acuerdo. Es menos probable que los encuestados usen la categoría extrema de la escala. Esto por resultados distribucionales de respuestas menos variables y más pronunciadas. En contraste, las anclas débiles, es decir, 1 por lo general es desacuerdo y 7 por lo general de acuerdo, producen distribuciones planas o uniformes. Han desarrollado procedimientos para asignar valores a los descriptores de las categorías con el fin de obtener escalas balanceadas o de intervalo iguales. Y como último punto tenemos lo que es forma física o configuración. Se dispone de diversas opciones con respecto a la forma o configuración de la escala. Las escalas se pueden presentar de manera horizontal o vertical. Las categorías pueden expresarse en cajas, líneas discretas o unidades sobre un continuo. Y puede o no tener números asignados. Si se usan valores numéricos pueden ser positivos, negativos o ambos. La escala del termómetro y de la cara sonriente son dos configuraciones únicas de las escalas de clasificación que se utilizan en la investigación de mercados. En las escalas del termómetro, cuanto más alta sea la temperatura, más favorable es la evaluación. De igual forma, las caras felices indican evaluaciones más favorables. Estas escalas son especialmente útiles con los niños. Como conclusión tenemos que las decisiones en el diseño de escalas impactan directamente en la calidad de los datos recolectados y el análisis posterior. También tenemos que la elección debe basarse en el contexto de la investigación y las características de los encuestadores. Reflexión final. Un diseño cuidadoso de escalas no solo mejora la precisión de datos, sino que también aumenta la validez y confiabilidad de los resultados. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Chávez. Siguiendo con la explicación, vamos a explorar sobre las técnicas no comparativas de escalamiento, basando así en los conceptos de la figura 9.3 y de las tablas 9.2 y 9.3. Con estas herramientas son esenciales para la investigación de mercados para comprender las preferencias y percepciones de los consumidores. Siguiendo con esto, vamos con la escala de termómetro, que es la figura 9.3. La escala de termómetro permite a los encuestadores indicar a su nivel agregado hacia un producto como las hamburguesas McDonald's, colocando así el termómetro desde la parte inferior hasta el nivel que se refleja de mejor preferencia. Aplicación práctica. Es útil para medir gradualmente la intensidad
y las preferencias sin categorizar rígidamente las respuestas. El beneficio, la facilidad de captar percepciones más precisas, especialmente cuando las emociones juegan un rol importante. A continuación también tenemos la escala de caras sonrientes de la figura 9.3. La descripción es un tipo de una escala utilizada imágenes de caras para expresar emociones, desde una cara feliz que es cara número 5 hasta una descontenta que es cara número 1. Por ejemplo, como podemos ver cuando les gustan unas muñecas Barbie o otro producto. Aplicación práctica es ideal para encuestas con niños o personas con dificultades para interpretar escalas verbales. La ventaja es intuitiva, accesible para diversos públicos, eliminando así las barreras lingüísticas. Así, siguiendo con la explicación, tenemos los resultados de la decisión en la escala de clasificación por la tabla número 9.2. Esta tabla destaca las principales decisiones que se deben tomar al diseñar una escala no comparativa. Por ejemplo, tenemos el número punto 1, que es número de categoría. Se recomienda entre 5 y 9 para obtener datos relevantes sin abrumar al encuestado. El número punto 2, que es balanceada o no balanceada. Es una escala balanceada, es crucial para datos objetivos. El número punto 3, que es número par o impar. Las escalas impares permiten opciones neutrales, mientras que los pares fuerzan una elección. También tenemos el número 4, que es forzada o no forzada. Cuando probablemente que los encuestados no tengan una opción, una escala no forzada mejora la precisión. También tenemos el número punto 5, que es la descripción verbal. Esto significa claramente que cada categoría garantiza consistentemente las respuestas. También el número punto 6, que es una forma física, la disposición gráfica que influye en la interpretación del encuestado. Ahora tenemos el resultado de la escala de uso común en el marketing en el 9.3, en la tabla 9.3, que se representan las descripciones claves para evaluar constructos como actitud, intención de comprar, la frecuencia de uso, como la actitud, la intención de compra, la frecuencia o la satisfacción. Por ejemplo, como un supermercado que puede usar estas escalas para entender qué tan satisfechos están los clientes con la experiencia de compra y qué tan probablemente vuelvan. Como podemos ver, estas herramientas no solo simplifican la recolección de datos, sino también permiten un análisis más detallado para los... Ok, siguiendo la explicación, vamos a realizar un ejercicio práctico de la página 282, que es visitar www.rockpro y buscar las preferencias de los consumidores. Es crear una escala de ítems para medir las preferencias de los consumidores hacia los zapatos de vestir. Por eso vamos a seguir unos pequeños pasos. El primero es un estudio preliminar, investigar en Internet bases de datos sobre las preferencias del mercado. El paso 2 será crear ítems para formular preguntas específicas, por ejemplo, que sea tan importante el diseño de compra de zapatos. Y paso 3 es la validación, es aplicar la escala en grupo y depurar según los resultados. También tenemos la aplicación práctica con cómo generar de marketing de RockPro. Es utilizar una información para identificar características valoradas por los clientes, la comodidad, diseño y precio, mejorar el diseño de productos, crear campañas de marketing personalizadas para aumentar las ventas. El desarrollo de estas escalas de activos múltiples es una técnica poderosa que combina la teoría de datos empíricos y analiza estadísticos para ampliar correctamente y garantizar las decisiones basadas en datos de precios alineadas como preferencias de los consumidores. Ok, siguiendo con la explicación de la página 282, tenemos también las escalas de reactivos múltiples. Es un proceso que desarrolla las escalas en un enfoque técnico detallado utilizando la investigación de mercados para medir características o constructos de maneras precisas. Este proceso ilustrado también tiene la figura 9.4 del libro. Para eso tenemos esta herramienta utilizada para medir constructos complejos como actitudes o preferencias a través de varios reactivos o ítems relacionados. Su importancia de estas escalas proporciona datos más detallados, confiables, esenciales para tomar decisiones estratégicas en el marketing. El proceso también viene con el proceso detallado de la figura 9.4, que del desarrollo de las escalas sigue un paradigma estructurado que incluye los siguientes pasos, que sería el primero, desarrollar una teoría. Todo empieza de una teoría subyacente, del constructo a medir, necesariamente para diseñar una escala para interpretar los resultados. El paso 2 es generar un conjunto inicial de reactivos. Se crea un ítem basado en la teoría y análisis de datos secundarios en los estudios cualitativos. En el paso 3
seleccionar un conjunto reducido a través de criterios cualitativos de expertos y reduce un conjunto inicial para enfocarse en los ítems más revelantes. En el paso 4, realizar un present. ¿Qué es esto? Se aplica una muestra grande de encuestados y se recopila los datos iniciales. El paso 5 es de análisis estadísticos. Se utiliza herramientas como análisis factorial y análisis de conglomerados para depurar más la escala. El paso 6 es desarrollar una escala depurada. Después del análisis se define una versión preliminar más enfocada y precisa. El paso 7 se recogen nuevos datos con otra muestra para evaluar la confiabilidad, la validez y la capacidad que genera la escala. Y por último, el paso 8 prepara una escala final. Finalmente se establece una escala lista para su uso. Ok, seguimos con el capítulo 9 de la medición y escalamiento de técnicas no comparativas de escalamiento, de la página 283. Esto se explica que más adelante de este libro da un resultado de análisis establecidos que elimina algunos otros reactivos, lo que da el resultado una escala depurada. Para evaluar la confiabilidad y la validez de esta escala depurada, se redactan más datos con muestras diferentes, así como se ve en el siguiente medición compleja técnica de un escalamiento técnica y refinada de la investigación real. Como podemos ver, tenemos una nueva escala que es una complejidad técnica de una línea de productos utilizando una escala de reactivos múltiples y una herramienta práctica y precisa para el marketing. Como podemos ver, es una nueva técnica que es la técnica de complejidad. Es una línea de productos utilizando una escala de reactivos múltiples, una herramienta práctica y precisa para el marketing industrial. Esta escala, diseñada es para medir una técnica personalizada y compleja, es una línea de productos. Se basa de una serie de afirmaciones que los encuestados califican de una escala del 1 al 7, donde 1 es de externo y 7 es de lo opuesto. Por ejemplo, tenemos en el cuadro, tenemos ejemplos de reactivos que estos son algunos ítems que forman parte de la escala. El ítem 1 es técnica 1 y no técnica 7. El ítem 2 es bajo contenido de ingeniería, que es 1, y alto contenido de ingeniería, que es 7. Como tenemos el ítem 3, cambia de como rapidez como número 1 y cambia como lentitud como número 7. El ítem 5 es mercancía general, que cambia 1, y mercancía personalizada, que cambia el número 7. También tenemos en la investigación de reactivos que algunos ítems del 1, 3, 6 y 7 tienen puntuaciones invertidas. ¿Qué significa esto? Que en sus expertos están diseñados para evitar sesgos y hacer una escala más precisa. En el uso del marketing industrial, las empresas utilizan esta escala para evaluar prestaciones técnicas de sus productos. Permite identificar áreas para mejorar cómo aumentar la personalización o simplificar procesos si es necesario. Por ejemplo, un ejemplo práctico, si un cliente preside un producto muy técnico y poco accesible, la empresa podría rediseñar para hacerlo más simple. Bueno, en conclusión, esta escala no solo ayuda a medir la complejidad técnica de los productos, sino que también hay insignias para mejorar la calidad, adaptarse a las necesidades del cliente. Con eso nos lleva a la evaluación de escalas. Es necesario evaluar la exactitud, la amplitud de una escala de reactivos múltiples, como se muestra en la figura 9.5. Eso se supone valorar la confiabilidad, la validez y la capacidad de generalización de la escala. Los métodos pueden evaluar la confiabilidad, incluye la confiabilidad de test y red de test, la confiabilidad de formas alternativas y la confiabilidad de consistencia interna. La validez se evalúa examinando una validez de contenido, validez de criterio y validez constructiva. Antes de examinar la confiabilidad y la validez, es necesario entender la exactitud, la medición y por qué es fundamental la evaluación de escala. Es muy importante y llegamos a la exactitud de la medición. Como se menciona en el capítulo 8, una medición es un número que refleja alguna característica de objeto. La medición no es el valor real de la característica de interés, sino es una observación de la misma. Diversos factores promueven y provocan un error de medición que haya en la medición. En la puntuación, observación sea diferente de la verdadera puntuación de la característica que se mide. Con eso llegamos a la figura 9.5 de la página 283, la evaluación de la escala de reactivos múltiples, que tenemos un cuadro que es evaluación de una escala, que viene la confiabilidad, la validez, la capacitación de generalización. En conclusión, lo que nos dice la figura 9.5 es que la evaluación de una escala de reactivos múltiples garantiza nuestras mediciones que sean precisas, confiables y útiles en distintos escenarios.
Asegurarnos que cumplan estas características nos ayudará a obtener datos sólidos para nuestras decisiones. Figura 9.6. Fuentes potenciales de error en la medición. Parte 2. Preparación del diseño de la investigación. 1. Otras características relativamente estables del individuo que influyen en la clasificación de la prueba, como la inteligencia, atractivo social y educación. 2. Factores personales transitorios o de corto plazo, como salud, emociones o fatiga. 3. Factores situacionales como la presencia de otras personas, ruido y distracciones. 4. Muestreos de los reactivos incluidos en la escala, adición, eliminación o cambios en los reactivos de la escala. 5. La de claridad de la escala incluyendo las instrucciones o los mismos reactivos. 6. Factores mecánicos como una mala impresión, demasiados reactivos en el cuestionario y mal diseño. 7. Aplicación de la escala como diferencia entre los entrevistadores. 8. Factores de análisis como diferencia en la clasificación y el análisis estadístico. Modelo de la clasificación verdadera. Modelo matemático que ofrece un marco para entender la exactitud de la medición. Figura 9.6. El modelo de la clasificación verdadera ofrece un marco para entender la exactitud de la medición de acuerdo con este modelo. XO es igual a XB más XS más XA, donde XO es igual a la clasificación o medición observada. XB es igual a la clasificación verdadera de la característica. XS es igual al error sistemático. XA es igual al error aleatorio. Advierte que el error total de medición incluye el error sistemático XS y el error aleatorio XA. El error sistemático afecta la medición de una manera constante. Representa factores estables que afectan la clasificación observada de la misma manera de cada vez que se hace la medición, como los factores mecánicos. Vese la figura 9.6. Por otro lado, el error aleatorio no es constante. Representa factores transitorios que afectan de diferente manera la clasificación observada cada vez que se hace la medición, como los factores personales o situaciones transitorios. La distancia entre error sistemático y aleatorio es crucial para la comprensión de la confiabilidad y validez. Confiabilidad. Grado en la que la escala produce resultados consistentes si se realizan mediciones repetidas de la característica. Confiabilidad. La confiabilidad se refiere al grado en que la escala produce resultados consistentes si se hace mediciones repetidas. Las fuentes sistemáticas de error no tienen un efecto adverso en la confiabilidad, porque afectan la medición de una manera constante y no producen inconsistencia en contraste. El error aleatorio genera inconsistencia, lo que da lugar a una menor confiabilidad. La confiabilidad se define como el grado en el que la medición está libre de error aleatorio. XA. Si XA es igual a 0, la medición es perfectamente confiable. La confiabilidad se evalúa determinando la proporción de la variación sistemática en la escala. Esto se hace al establecer la asociación entre las puntuaciones obtenidas a partir de diferentes aplicaciones de la escala. Si la asociación es alta, la escala arroja resultados consistentes y por lo tanto es confiable. Los enfoques para evaluar la confiabilidad incluyen los métodos de test, retest, formas y alternativas y consistencia interna. Confiabilidad, test y retest. Método para evaluar la confiabilidad en que se aplica a los encuestados conjuntos idénticos de reactivos en dos momentos diferentes en condiciones tan equivalentes como sea posible. Confiabilidad test-retest. En la confiabilidad test-retest se aplica a conjuntos idénticos de reactivos a los encuestados en dos momentos diferentes en condiciones tan equivalentes como sea posible. El intervalo entre las pruebas o las aplicaciones suele ser de 2 a 4 semanas. Para determinar el grado de similitud entre las dos mediciones se calcula un coeficiente de correlación. Véase el capítulo 17,
Cuanto más alto sea el coeficiente de correlación, mayor será la confiabilidad. Hay muchos problemas asociados con el método de retest para determinar la confiabilidad. Primero, es sensible al intervalo entre las pruebas. Si las demás condiciones permanecen iguales, cuanto mayor sea el intervalo, menor será la confiabilidad. Segundo, la medición inicial podrá alterar la característica medida. Por ejemplo, medir la actitud de los encuestados hacia la leche baja en grasa tal vez sea ocasiones que tomen más conciencia de salud y desarrollen una actitud más positiva. Continuando con el capítulo 9, continuamos con la siguiente página 285. Capítulo 9. Medición y escalamiento, técnicas no comparativas de escalamiento. Hacia ese producto tercero, quizá resultante imposible hacer mediciones repetidas. Por ejemplo, cuando el objetivo de la investigación es indagar la reacción inicial del encuestado hacia un producto nuevo. Cuarto, la primera medición puede tener un efecto de arrastre en la medición posteriores, como cuando los encuestados tratan de recordar las respuestas que dieron la primera ocasión. Quinto, es posible que las características medida cambien entre las mediciones. Por ejemplo, la información favorable sobre un objeto durante el periodo comprendido entre las mediciones puede hacer que la actitud del encuestado sea más positiva. Por último, el coeficiente de confiabilidad test-retest puede ser inflado por la correlación de cada reactivo consigo mismo. Estas correlaciones tienden a ser mayores que las correlaciones entre los diferentes reactivos de la escala a través de las aplicaciones. Así es posible tener correlaciones altas test y retest debido a las altas correlaciones entre los mismos reactivos, medidos en diferentes momentos, aunque las correlaciones entre los diferentes reactivos de la escala sean bastante bajas. Debido a estos problemas, es mejor aplicar el enfoque test-retest en un conjunto con otras técnicas como el de las formas alternativas. Confiabilidad de formas alternativas. Enfoque para evaluar la confiabilidad que requiere que se construyan de forma equivalentes de la escala y que los mismos encuestados sean medidos en dos momentos diferentes. Confiabilidad de las formas alternativas. En la confiabilidad de formas alternativas se construyen de formas equivalentes de la escala. Se mide a los mismos encuestados en dos momentos distintos, por lo regular con 2 o 4 semanas de distancia, y en cada ocasión se aplica una forma diferente de la escala. Para evaluar la confiabilidad se correlacionan las puntuaciones obtenidas al aplicar las fórmulas alternativas de la escala. Este enfoque tiene dos problemas importantes. Primero, elaborar una forma equivalente de la escala consume tiempo y dinero. Segundo, es difícil construir dos formas equivalentes de una escala. Las dos formas deben ser equivalentes con respecto al contenido, en un sentido estricto. Esto supone que los conjuntos alternativos de los reactivos de la escala deberían tener las mismas medias, variancias e interrelaciones, pero aún así satisfacen esas condiciones. Es probable que las dos formas no sean equivalentes en el contenido. Por esa razón, una correlación baja puede reflejar tanto una escala no confiable como formas no equivalentes. Confiabilidad de la consistencia interna. Método para evaluar la consistencia interna del conjunto de reactivos cuando varios reactivos son sumados para obtener una clasificación total de la escala. Confiabilidad de la consistencia interna. La confiabilidad de la consistencia interna se emplea para evaluar la confiabilidad de una escala en la cual se suman varios reactivos para obtener una clasificación total. En una escala de este tipo, cada reactivo mide algún aspecto del constructo, medido por escala completa, y los reactivos deben ser consistentes en lo que indica acerca de las características. Esta medida de confiabilidad se enfoca en la consistencia interna del grupo de reactivos que componen la escala. Confiabilidad de división por mitades.
Forma de confiabilidad de consistencia interna en la cual los reactivos que construyen la escala se dividen en dos mitades y se correlacionan las puntuaciones resultantes de cada mitad. La forma más sencilla de medir la consistencia interna de la confiabilidad de división por mitades, los reactivos de la escala se dividen en dos mitades y se correlacionan en las puntuaciones resultantes de cada mitad. Una alta correlación entre las mitades indica una alta consistencia interna. Los reactivos de la escala pueden dividirse en mitades con base en la numeración par o no de los reactivos, o bien de manera aleatoria. El problema es que los resultados dependerían de cómo se dividan los reactivos de la escala. Para solucionar este problema suele emplearse el coeficiente alfa. Coeficiente alfa, medida de confiabilidad de consistencia interna que es el promedio de todos los coeficientes posibles de división por mitades que resultan de las diferentes divisiones de los reactivos de la escala. El coeficiente alfa o alfa de Cronch es el promedio de todos los coeficientes posibles de división por mitades que resultan de las diferentes maneras de dividir los reactivos de la escala. Esta coeficiente varía entre 0 y 1 y un valor igual a menor a 0.6. Por lo general indica una confiabilidad no satisfactoria de consistencia interna. Una propiedad importante de la coeficiencia alfa es que su valor tiende a aumentar con el incremento del número de reactivos de la escala. Por lo tanto, el coeficiente alfa puede resultar inflado artificial e inadecuadamente por la inclusión de varios reactivos redundantes en la escala. Junto con el coeficiente alfa puede emplearse el coeficiente beta, que ayuda a determinar si el proceso de obtención de promedios usados para calcular el coeficiente alfa está enmascarando algunos reactivos inconsistentes. Algunas escalas de reactivos múltiples incluyen varios grupos de reactivos diseñados para medir aspectos diferentes de un constructo multidimensional. Por ejemplo, la imagen de una tienda es un constructo multidimensional que incluye calidad, variedad y surtido de la mercadería, políticas de devoluciones y cambios, servicios del personal de tienda, precios, convivencia de la ubicación, distribución de la tienda y políticas de crédito y cobranza. Por lo tanto, una escala diseñada para medir la imagen de la tienda debe contener reactivos que midan cada una de tales dimensiones. Continuando con el capítulo 9 de la página 286, seguimos con la parte 2. Preparación del diseño de la investigación. Investigación real. La tecnología detrás del liderazgo de opinión en tecnología. En un estudio de adaptación de tecnología, se midió el liderazgo de opinión mediante el uso de las siguientes escalas TIP-Likert de 7 puntos, donde 1 era igual a totalmente de acuerdo y 7 totalmente en desacuerdo. Liderazgo de opinión. 1. Parece que a las otras personas no les interesa mi opinión sobre los productos de hardware y software. 2. La gente pide mi consejo cuando decide adoptar productos hardware o software. 3. Es raro que la gente se apoye en mis sugerencias para seleccionar productos de hardware o software. 4. A menudo convenzo a otros de que adopten productos de hardware o software que me gustan. 5. Es raro que la gente me pida consejos para elegir productos de hardware o software. 6. A menudo influyo en la opinión de otras personas acerca de los productos de hardware o software. El valor alfa para el liderazgo de opinión fue de 0.88, lo que indica una buena consistencia interna. Se encontró que los primeros en adoptar productos de tecnología suelen ser hombres jóvenes que son líderes de opinión, buscan información novedosa y tienen mucha experiencia con las computadoras. Las campañas de tecnología de la información como Microsoft necesitan asegurar una reacción positiva de quienes adoptan primero los productos y deben enfocar sus esfuerzos de marketing en estos individuos en la etapa de lanzamiento de un producto. Validez. Dado en que la diferencia en las puntuaciones obtenidas en la escala reflejan diferencias verdaderas entre los objetos en las características medidas más que errores sistemáticos o aleatorios. Validez. La validez
de una escala se define como el grado en que las diferencias en las puntuaciones obtenidas con la escala refleja diferencias verdaderas entre los sujetos en la caracterización medida. En lugar de error sistemático aleatorio, la validez perfecta requiere que no haya error de medición. X0 es igual a xb más xa igual a 0.xs igual a 0. Los investigadores pueden evaluar la validez del contenido, la validez del criterio o la validez del constructo. Validez del contenido. Tipo de validez llamado en ocasiones validez aparente, que consiste en una evaluación subjetiva pero sistemática de la representatividad del contenido de una escala para la tarea de medición actual. Validez del contenido. La validez del contenido, que en ocasiones se conoce como validez aparente, es una evaluación subjetiva pero sistemática de que también representa el contenido de la escala, la tarea de medición en cuestión. El investigador o alguien más examina si los reactivos de la escala cubren adecuadamente todo el dominio del constructo que se está midiendo. Así, una escala diseñada para medir la imagen de una tienda se considera inadecuada si omite cualquiera de las dimensiones principales como calidad, variedad y surtido de la mercancía. Dada su naturaleza subjetiva, la validez del contenido por sí sola no es suficiente para medir la validez de una escala, aunque ayuda en la interpretación de sentido común de las clasificaciones de la escala. Mediante el examen de la validez del criterio se obtiene una evaluación más formal. Validez del criterio. Tipo de validez que examina la escala de medición de desempeño según lo esperado en la relación con las otras variables seleccionadas como criterios significativos. Validez del criterio. La validez del criterio refleja si una escala se comporta como se esperaba en relación con otras variables seleccionadas como criterios significativos. Variables de criterio. Las variables de criterio pueden incluir características demográficas y psicográficas, medidas actitudinales y conductuales o puntuaciones obtenidas a partir de otras escalas. Según el periodo implicado, la validez del criterio adopta una de dos formas: validez concurrente y predictiva. La validez concurrente se evalúa cuando se recaban al mismo tiempo los datos de escala probada y de las variables de criterio. Para evaluar la validez concurrente, el investigador puede desarrollar formas breves de instrumentos estándar de personalidad. Los instrumentos originales y las versiones cortas se aplican al mismo tiempo a un grupo de encuestados y se comparan los resultados. Para evaluar la validez predictiva, el investigador reúne datos sobre la escala en un punto en el tiempo y datos sobre las variables del criterio en un momento posterior. Por ejemplo, podrían usarse las actitudes hacia las marcas de cereal para predecir las compras futuras de cereales de los miembros de un panel de exploración. Se obtienen los datos actitudinales de los miembros del panel y luego se sigue la trayectoria de sus compras con datos del escáner. Para evaluar la validez predictiva de la escala actitudinal, se comparan las compras reales y las pronosticadas. Capítulo 9. Medición y escalamiento. Técnicas no comparativas de escalamiento. Validez del constructo. La validez del constructo se refiere a la cuestión de qué constructo o característica mide la escala. Al evaluar la validez del constructo, el investigador intenta responder preguntas teóricas acerca de por qué funciona la escala y qué deducciones pueden hacerse en relación con la teoría subyacente. Por lo tanto, la validez del constructo requiere de una teoría sólida, de la naturaleza del constructo medido y de cómo se relaciona con otros constructos. La validez del constructo es el tipo de validez más complejo y difícil de establecer. Como muestra la figura 9.5, la validez del constructo incluye la validez convergente, discriminante y nomológica. La validez convergente es el grado en que la escala se correlaciona positivamente con otras medidas del mismo constructo. No es necesario obtener todas esas medidas usando las técnicas convencionales de escalamiento. La validez discriminante es el grado en que una medida no se correlaciona con otros constructos de los que se supone debe diferir. Implica la demostración de la falta de correlación entre los diferentes constructos. La validez nomológica es el grado en que la escala
Se correlaciona del modo pronosticado por la teoría con medidas de constructos diferentes, pero relacionados. Se formula un modelo teórico que lleva a otras deducciones, pruebas e inferencias. De forma gradual se construye una red nomológica en la cual se interrelacionan sistemáticamente varios constructos. Se ilustra la validez del constructo en el contexto de una escala de reactivos múltiples diseñada para medir el autoconcepto. A continuación revisaremos algunos conceptos adicionales: validez del constructo. Tipo de validez, que se refiere a la cuestión de qué constructo o característica mide la escala. Se intenta responder preguntas teóricas de por qué funciona una escala y qué deducciones pueden hacerse respecto a la teoría subyacente. Validez convergente. Medida de validez del constructo que mide el grado en que la escala se correlaciona positivamente con otras medidas del mismo constructo. Validez discriminante. Tipo de validez del constructo que evalúa el grado en que una medida no se correlaciona con otros constructos de los que se supone debe diferir. Validez nomológica. Tipo de validez que evalúa la relación entre constructos teóricos. Busca confirmar correlaciones significativas entre los constructos según lo pronosticado por la teoría. Advierta que en este ejemplo se incluyó un nivel alto de confiabilidad como evidencia de la validez del constructo. Esto ilustra la relación entre confiabilidad y validez. Relación entre confiabilidad y validez. La relación entre confiabilidad y validez puede entenderse en términos del modelo de la clasificación verdadera. Si una medida es perfectamente válida, también es perfectamente confiable. En este caso, X subíndice O igual a X subíndice V, X subíndice A igual a 0, y X subíndice S igual a 0. Por ende, la validez perfecta implica confiabilidad perfecta. Si una medida no es confiable, tampoco es perfectamente válida, debido a un mínimo X subíndice O igual a X subíndice V más X subíndice A. Además, también podría estar presente el error sistemático, es decir, X subíndice S es distinto de 0. Por eso la falta de confiabilidad implica falta de validez. Si una medida es perfectamente confiable, puede ser o no perfectamente válida porque el error sistemático tal vez siga presente subíndice O igual a X subíndice V más X subíndice S. Aunque la falta de confiabilidad constituye una evidencia negativa para la validez, la confiabilidad, por sí sola, no implica validez. La confiabilidad es una condición necesaria pero no suficiente para la validez. La capacidad de generalización se refiere al grado en que las observaciones con que se cuenta son aplicables a un universo. El conjunto de todas las condiciones de medición sobre las cuales el investigador desea generalizar constituyen el universo de generalización. Estas condiciones incluyen reactivos, entrevistadores, situaciones de observación, etc. Un investigador quizá desee generalizar una escala desarrollada para usarse en entrevistas personales a otros modos de recolección de datos, como las entrevistas telefónicas o por correo. Asimismo, tal vez alguien quiera generalizar de una muestra de reactivos al universo de reactivos, de la muestra de momentos de medición al universo de momentos de medición, de una muestra de observadores a un universo de observadores y así sucesivamente. En estudios sobre la capacidad de generalización, se diseñan los procedimientos de medición para investigar los universos de interés mediante el muestreo de condiciones de medición de cada uno de ellos. Para cada universo de interés, se incluye en el estudio un aspecto de la medición llamado faceta. Los métodos tradicionales de confiabilidad se consideran como estudios de una sola faceta de la capacidad de generalización. La correlación test-retest se ocupa de si las calificaciones obtenidas con una escala de medición son generalizables al universo de las calificaciones a través de todos los momentos posibles de medición. Aun si la correlación test-retest es alta, no puede decirse nada acerca de la capacidad de generalización de la escala a otros universos. Para generalizar a otros universos, deben emplearse los procedimientos de la teoría sobre la capacidad de generalización. A continuación, una definición adicional: capacidad de generalización. Grado en que un estudio basado en una muestra se aplica a un universo de generalización. Parte 2. Preparación del diseño de la investigación. Elección de una técnica de escalamiento.
Además de las consideraciones teóricas y de evaluar la confiabilidad y la validez, deben considerarse ciertos factores prácticos al seleccionar las técnicas de escalamiento para un determinado problema. De investigación de mercados, 31 tales factores incluyen el nivel de información deseado, nominal, ordinal, de intervalo o de razón, las habilidades de los encuestados, las características de los objetos estímulo, el método de aplicación, el contexto y el costo. Como regla general, el uso de la técnica de escalamiento que produzca el más alto nivel de información posible en una situación dada permitirá el uso de la mayor variedad de análisis estadísticos. Además, sin importar el tipo de escala usada, siempre que sea posible, la característica de interés debe medirse mediante una escala con varios reactivos. Esto permite una medición más exacta que una escala de un solo reactivo. En muchas situaciones es conveniente usar más de una técnica de escalamiento o usar escalas derivadas matemáticamente para obtener medidas adicionales. Escalas derivadas matemáticamente. Todas las técnicas de escalamiento analizadas en este capítulo requieren que los encuestados hagan una evaluación directa de varias características de los objetos estímulo. En contraste, las técnicas matemáticas de escalamiento permiten a los investigadores inferir las evaluaciones que hacen los encuestados de las características de los objetos estímulo. Estas evaluaciones se infieren de los juicios generales de los encuestados sobre los objetos. Entre las técnicas de escalamiento derivadas, matemáticamente destacan el escalamiento multidimensional y el análisis conjunto, las cuales se analizan en detalle en el capítulo 21. Investigación de mercados internacionales. Al diseñar la escala o el formato de respuesta debe considerarse el nivel educativo de los encuestados. Un enfoque consiste en desarrollar escalas que sean multiculturales o que estén libres de sesgos culturales. De las técnicas de escalamiento que hemos considerado, puede decirse que la escala de diferencial semántico es multicultural. Se ha probado en muchos países y, de manera consistente, arroja resultados similares. Investigación real. Copiando el nombre Xerox. Xerox, www.xerox.com, era un nombre bien recibido en la ex Unión Soviética durante los pasados 30 años. De hecho, la acción de copiar documentos era conocida como hacer Xerox, un término acuñado a partir del nombre de la compañía. Era el nombre de una marca que la gente identificaba con calidad. Sin embargo, con la desintegración de la Unión Soviética y el nacimiento de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, las ventas de Xerox comenzaron a declinar. Al principio la administración consideró que este problema era resultado de la intensa competencia con rivales como Canon, Ricoh Co., Mitsubishi Electric Corp y Minolta Camera Co. Los primeros intentos por hacer al producto más competitivo no fueron de mucha ayuda. Luego se realizó una investigación de mercados para medir la imagen de Xerox y sus competidores. Se usaron escalas de diferencial semántico porque este tipo de escala se considera multicultural. Las etiquetas bipolares fueron probadas cuidadosamente para asegurar que tuvieran el significado deseado en el contexto y el idioma ruso. Los resultados del estudio revelaron que el problema real era una creciente percepción negativa de los clientes rusos hacia los productos de Xerox. ¿Qué podía haber salido mal? El problema no era con Xerox, sino con varios productores independientes de máquinas copiadoras que violaron ilegalmente los derechos de la marca registrada de Xerox. Con la desintegración de la Unión Soviética, no era clara la protección de estas marcas registradas y seguían aumentando las violaciones a la marca. Como resultado, los consumidores desarrollaron la idea errónea de que Xerox estaba vendiendo productos de mala calidad. Entre otras acciones, Xerox inició una campaña corporativa en las cadenas nacionales de radio y televisión rusas, así como en los medios impresos de circulación local. La campaña enfatizaba la posición de liderazgo de Xerox en los países de la Commonwealth, donde las exigencias de calidad son muy altas. Este fue un paso positivo para eliminar ideas falsas de los consumidores rusos sobre Xerox. La empresa también registró por separado su marca en cada república, lo que le permitió ver que sus ganancias aumentaban considerablemente en Rusia y otros países de la Comunidad de Estados Independientes. En 2005, Xerox Corporation era una empresa de servicios y tecnología de 15.700 millones de pesos, que ayudaba a los negocios a hacer uso de estrategias de Smarter Documents Management MR y a encontrar mejores maneras de trabajar. Aunque el diferencial semántico funcionó bien en el contexto ruso, un enfoque alternativo, escalas que usen una norma cultural autodefinida como base de referencia. Por ejemplo, puede pedirse a los encuestados que indiquen su posición y su punto de anclaje en relación con un conjunto de estímulos específicos a la cultura. Este enfoque es útil para la medición de actitudes que se definen en relación con normas culturales, por ejemplo, actitud hacia los roles matrimoniales. Al desarrollar formatos de respuesta, las escalas de clasificación verbal parecen
ser las más adecuadas. Incluso a los encuestados con menos educación les resulta fácil entender y responder las escalas verbales. Debe prestarse especial atención a la determinación de los descriptores verbales equivalentes en idiomas y culturas diferentes. Los puntos extremos de la escala son particularmente propensos a interpretaciones diversas. En algunas culturas el número 1 se interpreta como lo mejor, mientras que en otras se interpreta como lo peor, sin importar cómo se haya elaborado la escala. Es importante que los extremos de la escala y los descriptores verbales se empleen de un modo que sea congruente con la cultura. Por último, en la investigación de mercados internacionales es indispensable establecer la equivalencia de las escalas y medidas usadas para obtener datos de diferentes países. Este tema es complejo y se analiza con detalle en el capítulo 23. Capítulo 9. Medición y escalamiento, técnicas no comparativas de escalamiento. La ética en la investigación de mercados. El investigador tiene la responsabilidad ética de usar escalas cuya confiabilidad, validez y capacidad de generalización sean razonables. Los hallazgos generados por escalas que no son confiables, válidas o generalizables a la población meta, en el mejor de los casos, son cuestionables y pueden dar lugar a serios problemas éticos. Además, el investigador no debe sesgar las escalas para inclinar los hallazgos en una dirección particular. Esto es fácil de hacer sesgando la redacción de los enunciados, escalas tipo Likert, los descriptores u otros aspectos de la escala. Considere el uso de los descriptores de la escala. Los descriptores usados para enmarcar una escala pueden elegirse para inclinar los resultados en una dirección deseada, por ejemplo, generando una visión positiva de la marca del cliente o una visión negativa de la marca de los competidores. Para proyectar favorablemente la marca del cliente, se pide a los encuestados que den su opinión de la marca en varios atributos usando escalas de 7 puntos ancladas en los descriptores, extremadamente mala, a buena. En ese caso, los encuestados se muestran renuentes a calificar al producto como extremadamente malo. De hecho, los encuestados que piensan que el producto solo es mediocre terminarán dando una respuesta favorable. Pruébelo usted mismo. ¿Cómo calificaría a los automóviles BMW en los siguientes atributos? El cuadro presenta una escala del 1 al 7 utilizada para evaluar 4 atributos de los automóviles BMW. A continuación, se explican los detalles. Confiabilidad, la puntuación comienza en 1, que se describe como horrible, y asciende hasta 7, que corresponde a buena. Desempeño, la escala arranca en 1, descrito como muy malo, y llega hasta 7, considerado bueno. Calidad, aquí, el 1 significa una de las peores, mientras que el 7 equivale a buena. Prestigio, este atributo se evalúa desde 1, que indica muy poco, hasta 7, que se describe como bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre una investigación real, la cual el tema es la medición directa de la ética de los vendedores directos. En el ámbito del marketing es crucial que las empresas actúen de manera ética. Esto significa que deben ser transparentes y honestas en sus ofertas y en la forma en que se comunican con los consumidores. Sin embargo, muchas empresas han sido criticadas y multadas por prácticas poco éticas, lo que resalta la importancia de medir la ética en sus operaciones. Denny Hatch propuso la siguiente escala de honestidad para empresas que usan el marketing directo. Esta escala permite a los vendedores autoevaluarse en diferentes aspectos de su conducta. A continuación se presentan algunos ítems de esta escala donde los vendedores deben calificar sus respuestas en una escala del 0 al 5, donde 0 significa muy malo y 5 significa excelente. En la pregunta número 1 tenemos que evaluar la honestidad general, que nos dice, en general mi oferta es, en palabras de Dick Benson, escrupulosamente honesta. Aquí el vendedor evalúa si considera que su oferta es completamente honesta. En la pregunta número 2, evaluamos el orgullo en la oferta, que dice, ¿estaría orgulloso de hacer esta oferta a mi madre o a mi hija? Este ítem mide si el vendedor se siente cómodo y orgulloso de presentar su oferta a sus seres queridos, lo que indica un nivel de confianza en la ética de su propuesta. En la pregunta número 3 se evaluará la claridad de la garantía, en donde la pregunta nos dice, ¿mi garantía está claramente establecida y es rigurosa? ¿La mantendré? Este aspecto evalúa si el vendedor proporciona una garantía clara y si está dispuesto a cumplirla, lo que es fundamental para la confianza del consumidor. En la pregunta número 4 se evalúa la creencia en las promesas. Lo que la pregunta nos dice es, ¿creo de pies a cabeza en cada promesa que hago sobre la oferta?
Aquí el vendedor reflexiona sobre su propia creencia en lo que está prometiendo, lo que es un indicador de su integridad. En conclusión, medir la ética en el marketing directo es esencial para asegurar que las empresas actúen de manera responsable. La escala de honestidad propuesta es una herramienta útil para que los vendedores evalúen su conducta y se comprometan a mejorar. Ahora hablaremos sobre la investigación para la decisión. Monster, el monstruo de las redes de carrera. La palabra monstruo evoca diversas imágenes, desde criaturas aterradoras hasta personajes de películas. Sin embargo, en el contexto actual, se refiere a Monster, una de las principales plataformas de búsqueda de empleo en línea, fundada en 1994 por Jeff Taylor. Monster ha conectado a millones de solicitantes de empleo con empleadores, convirtiéndose en la red de búsqueda de empleo más importante del mundo. En 2006, los clientes de la campaña incluían a más de 90 de las 100 empresas de Fortune 100 y aproximadamente a 490 de las 500 compañías de Fortune 500. La compañía tenía sitios en 21 países de todo el mundo, por lo que no es de extrañar que haya dado un nuevo significado a la palabra monstruo. Monster hace gran uso de las técnicas de investigación de mercados de una manera única. Aunque a Monster le va bien, cada vez son más las empresas que han seguido sus pasos y han entrado al negocio de brindar servicios de búsqueda de empleo. Entre estas compañías de la competencia se incluyen HotJobs, Kforce, eJobs y eCareers. Con toda esta variedad de servicios disponibles, el mercado comienza a saturarse con sitios web de reclutamiento. Es importante para Monster, ahora más que nunca, distinguirse de su competencia. En conclusión, Monster ha logrado posicionarse como un líder en el mercado de búsqueda de empleo, pero debe adaptarse continuamente a las dinámicas cambiantes del sector. La investigación de mercados y el uso de técnicas de escalamiento adecuadas son fundamentales para que la empresa mantenga su relevancia y competitividad en un entorno cada vez más saturado. Para finalizar, hablaremos sobre el SPS para Windows. Mediante el uso del SPS Data Entry, el investigador podrá diseñar cualquiera de las 3 escalas no comparativas. Dentro de esta tenemos la escala de Likert. Esta escala permite a los encuestados expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con una afirmación. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho está con nuestro servicio? Las opciones podrían ser 1, totalmente en desacuerdo, 2, en desacuerdo, 3, neutral, 4, de acuerdo y 5, totalmente de acuerdo. De igual manera tenemos el diferencial semántico. En esta escala se usan extremos opuestos de adjetivos. Por ejemplo, muy eficiente versus nada eficiente. Los encuestados eligen un punto intermedio según su percepción. De igual manera tenemos la escala Stapel. Se basa en una palabra clave con una escala numérica que va de -5 a +5. Por ejemplo, calificar amabilidad. En un restaurante en esta escala permite medir la experiencia del cliente. Como se pueden observar, aquí en la imagen se muestra el uso del SPS Data Entry para diseñar escala tipo Likert con el fin de calificar características de los vendedores y de los productos. Para que los resultados sean útiles, cualquier escala debe ser confiable y validada. Dentro de la confiabilidad significa que los resultados deben ser consistentes si repetimos la medición. Por ejemplo, si hacemos una encuesta sobre satisfacción 2 veces y obtenemos respuestas similares, la escala es confiable. Y en la validez garantiza que estamos midiendo lo que realmente queremos medir. Por ejemplo, una escala diseñada para medir calidad debe enfocarse en aspectos relacionados con el producto y no en factores externos. En conclusión, las técnicas de escalamiento son herramientas esenciales para transformar percepciones en datos concretos y accionables, ya sea para medir satisfacción, evaluar la ética de los vendedores o emparejar habilidades con puestos de trabajo. Estas herramientas son fundamentales en la investigación de mercados. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.